Comenzamos entonces hablando de cavidad pélvica. ¿Qué es la cavidad pélvica? Son estas estructuras que vamos a ver, todo este espacio, perdón, que vamos a ver acá, en el cual sí ya vamos a ir describiendo las estructuras que vamos a encontrar. Este es en el caso del hombre y este es en el caso de la mujer. Entonces ahora vamos a describir algunas estructuras y mañana en las clases de reproductores vamos a enfocarnos mejor en los órganos puntuales que se encargan de la reproducción tanto en el hombre como en la mujer. Sus objetivos ustedes los tienen ya en su programa. Entonces vamos a describir a la cavidad pélvica, al diafragma pélvico, que es bien importante. Lo que les mencionaba, no habíamos tocado la anatomía de la vejiga, su drenaje y su irrigación. También al recto, que se recuerdan, hablamos de todo el intestino delgado, intestino grueso, y nos faltaba desarrollar o describir al recto. En este caso lo hacemos por su posición anatómica en la que ya se localiza dentro de la cavidad pélvica. Vamos a describir también el conducto anal, luego a describir el conducto pudendo, que más que todo es un espacio por donde van a pasar un paquete neurovascular, y luego, si bien importante, vamos a delimitar el periné y sus triángulos, porque eso nos van a dar la pauta para describir a los órganos genitales externos, tanto masculino como femenino, ya en las clases de mañana. Entonces, ¿qué vamos a hablar de la cavidad pélvica? La cavidad pélvica es esta acá donde les he puesto la flechita, que igual ya les dije, entonces que acá estamos con una imagen en hombre y una en mujer. Entonces, esta cavidad pélvica va a ser en forma de embudo. Si ustedes se fijan, esa rojita que está acá, se continúa con la cavidad abdominal, que ya la describimos, ya la vimos, ya vimos que hay comunicación entre ellas, y en este caso va a ser a través de la abertura superior de la pelvis, que ustedes ya la vieron. Va a contener ¿a qué estructuras? A las porciones terminales de los uréteres, a la vejiga urinaria, que acá la tenemos, acá está en el hombre y acá está en la mujer, al recto, que acá lo tenemos, al recto, al conducto anal, en este caso, que ya sería la última porción, igual acá, a los órganos genitales pélvicos, ¿verdad? A nervios, vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Y lo que les mencionaba en las últimas porciones del tracto gastrointestinal, ¿verdad? El intestino delgado, el ilion, cuando este está lleno, y el intestino grueso de igual forma. Cuando está lleno vamos a tener, por ejemplo, el colon sigmoides, parte de colon descendente, parte de colon ascendente, y el recto y el conducto anal, que serían ya más propiamente ubicados en esta cavidad. Los límites de esta cavidad pélvica, necesitamos recordar la clase anterior en la que ustedes vieron o se describió todos los huesos, en este caso el hueso coxal, sus componentes. Entonces nos va a permitir poder ubicar o poder describir todas estas estructuras que componían a la pelvis, nos van a servir de límites para la cavidad pélvica. Muchos de ellos van a ser huesos, pero también vamos a encontrar algunos músculos. Tenemos entonces que en la pared anteroinferior vamos a encontrar al cuerpo y las ramas del pubis y a la sínfisis del pubis, que ahí es donde les he puesto la flechita. Acá tenemos entonces anteriormente, esta es una imagen que vamos de anterior a posterior. Entonces este sería el pubis y acá tenemos a la sínfisis del pubis. La pared posterior sería por el coxis y la porción más inferior del sacro, el techo, pues, que va a ser como el techo. Posterolateralmente vamos a encontrar los ligamentos sacroilíacos anteriores, sacroespinosos, sacrotuberosos y al músculo piriforme que ahí les he señalado. Acá tenemos toda la vista posterior, entonces tenemos al coxis, tenemos a la porción inferior del sacro, tenemos entonces al músculo piriforme, que si se recuerdan lo vimos cuando se vio la región glútea. Luego tenemos a la pared lateral, que es quizás la más grande, la que es más evidente, va a estar compuesta por los huesos coxales, va a estar recubierta por los músculos obturadores internos. Y luego vamos a tener al suelo pélvico. Ahí está el músculo obturador. Bueno, vamos a tener al suelo pélvico, perdón, ahí está. Al diafragma pélvico, que va a componernos al suelo. Es todo esto de acá. Es decir, que este es un gran músculo, que ya lo vamos a describir más adelante. Son dos músculos los que componen al suelo pélvico. Uno este grande, que es el elevador del ano, y entonces eso nos va a permitir poder ser como un sostén, como una hamaca para las estructuras que van a estar dentro de la cavidad pélvica y que necesitamos sostener. Entonces, por eso, este suelo es sumamente importante. Si se fijan en la mayor parte de
de los otros límites son más que todo huesos, es decir, que son como un poco más resistentes, son como un poco más fuertes, pero en el caso del suelo, como va a estar compuesto principalmente por músculo, quiere decir que es el que en algún momento puede llegar a debilitarse. Nos vamos a quedar entonces con el diafragma pélvico, que es lo que les mencionaba, es entonces la parte que va a formar el suelo de la pelvis, presenta una forma como de cuenco o de embudo, se localiza en la pelvis menor o pelvis verdadera, que igual ya ustedes vieron esta clase, ya solo es a ir a repasar ya en su libro, y va a estar constituido, lo que les mencionaba, por dos músculos. El principal va a ser el músculo elevador del ano, y luego vamos a tener un músculo pequeño, que va a ser el músculo coxígeo. De estos dos, el principal va a ser el músculo elevador del ano, porque van a ser 3 porciones las que va a tener, y es el que realmente debe ser resistente. Vamos a ver cuál de sus 3 porciones va a ser aún más resistente, pero ambos deben ayudar a formarnos la parte más firme o más resistente de este diafragma pélvico, porque el músculo coxígeo más que todo nos va a ayudar a insertarse en el ligamento sacroespinoso y entonces a poder anclarlo a la pared posterior, en este caso de la pared del cuerpo. Entonces nos vamos a describir al músculo elevador del ano. Acá está, es un músculo, entonces como les decía que va a estar, es una gran banda amplia que va a ser el más importante, que va a formarnos el suelo pélvico. Tiende a simular o a verse como una hamaca, ¿verdad? Porque en este caso va a hacer sus fibras, vamos a ver que sus nombres van a recibir de acuerdo a dónde van sus fibras, entonces asemejan a que fuera una hamaca y que sostiene a los órganos que están dentro de la cavidad. Se inserta anterior en ambos pubis, posterior en ambas espinas isquiáticas y en un engrosamiento también de la fascia obturatriz. Va a presentar una hendidura anterior a cada lado del músculo que va a ser el hiato urogenital. Acá lo tenemos. Y si ustedes se fijan, en este caso para poder describir ya estas estructuras, cuando nosotros ya vamos a estarlo viendo, por ejemplo, vamos a estar evaluando al paciente, tenemos que tenerlo en esta posición, con los muslos en abducción para poder permitir poder ver esas estructuras. En este caso, pues van a ser más que todo la parte más externa. Nos vamos entonces con las porciones del músculo elevador del ano. Cada uno va a contener 3 porciones, que les mencionaba que van a ser nombradas de acuerdo a su inserción y al recorrido que tienen sus fibras. Primero vamos a tener al pubo rectal, que es el más medial, es el más grueso, pareciera de los 3, ustedes se fijan que es el más pequeño, pero este va a formar o va a ser quizás como el más importante porque es el que va a formar una banda como en forma de U. Acá está como en forma de U, que si se fijan limita al hiato urogenital y al mismo tiempo contribuye a la continencia fecal, porque este va a ayudar a formar una asa a nivel del recto y eso permite y va a ayudarnos a que se dé como un ángulo que no quede del todo recto y eso permite a que podamos ya tener o fortalecer a la continencia fecal. Luego tenemos al músculo pubocoxígeo, se fijan igual el nombre, es la porción intermedia, va a ser, a pesar que se ve el más ancho, pero sus fibras van a ser más delgadas. Sus fibras mediales forman parte del ligamento anocoxígeo y cada una de la disposición o el recorrido que hacen sus fibras nos va a permitir poder delimitarlo o poder denominar cuáles son como sus porciones de acuerdo a dónde van llegando. Eso también va a depender si es en el hombre o es en la mujer. Si es en el caso de la mujer, vamos a tener el pubo vaginal. Si es en el caso del hombre, tenemos el pubo prostático. Si es luego para ambos, el pubo perineal y el pubo anal. Es decir, que hacia dónde se dirigen sus fibras, porque se fijan, es el que tiene la banda o es el que forma una banda más ancha. Acá es lo que les mencionaba, que el pubo rectal nos forma como una asa, como en forma de U, y esto permite poder ayudar a formar el ángulo anorrectal y que contribuye en la continencia fecal. Este acá es el pubo rectal y como ahí entonces se envuelve a una parte del recto y esto permite poderlo afianzar, pero al mismo tiempo poderlo apretar cuando se necesite y por eso contribuir pues a la continencia.
Y luego, por último, nos vamos con el iliococcigio. Es la porción entonces más posterolateral, es el más delgado y a menudo es el menos desarrollado. Es decir, que de los tres, si ustedes se fijan, el más relevante, el que hace la mayor parte de la función es el pubo rectal, y luego el iliococcigio es el que está menos desarrollado. Más que todo, sus fibras van a ayudar, más que todo, solo a anclarlo, a hacer punto de inserción distal, y a que contribuya a lo que el elevador del ano hace. Necesita poder sostener a las vísceras abdominopélvicas, que ayuda a mantener la continencia urinaria, y ya vimos la continencia fecal. Este debe ser dinámico porque de igual forma debe de poderse adecuar a los cambios de volúmenes, a los movimientos que se estén dando dentro de la cavidad pélvica, y poder permitir entonces sostenerlos. Se contrae durante el estornudo, durante una tos fuerte, durante una expiración forzada también, o cuando hay vómitos, más que todo cuando son vómitos como en arcadas, es decir, que son como más, pues llevan más propulsión, y ustedes lo van a ver más adelante, que se llaman vómitos en arcadas, tienden a llevar más fuerza. Entonces ahí es donde igual el músculo elevador del ano nos ayuda. Otra cosa también bien importante es que este nos va a ayudar en el caso ya de mujeres de avanzada edad, que más que todo han tenido muchos partos, empieza a debilitarse los ligamentos del útero, empieza por ende, como el útero, vamos a ver ya más adelante cuál es su posición anatómica, tiene una muy cercana relación con la vejiga. Entonces, al estar debilitados los ligamentos del útero, este va sobrecayendo sobre la vejiga y va debilitando de igual forma a la vejiga, a su inserción, y entonces vienen estos protuyendo. Quiere decir que en una mujer de avanzada edad puede tener un prolapso de vejiga o un prolapso de útero. Y aquí entonces, aparte que sus ligamentos, sus músculos ya están debilitados, también se ha debilitado el músculo elevador del ano. Entonces permite que se esté protuyendo, es decir, que esté saliendo, ya sea en este caso la vejiga o puede ser hasta el útero. Entonces hay casos en los que cuando inicia esta debilidad, ¿verdad? Que se empieza a ver que está teniendo esta alteración, pues hay mujeres que pueden tener 5, 6, 7, 8 partos. Entonces se puede hacer como una reconstrucción para fortalecer, y es el músculo elevador del ano. Entonces se los menciono para que vean cómo participa en poder sostener a las vísceras. Y acá está lo que les decía, ¿verdad? Cómo ese nos ayuda. Aquí les pongo el caso de la mujer. Tenemos al útero y tenemos a la vejiga. Entonces se fijan su posición anatómica. El útero está sobre o superior a la vejiga. Entonces en condiciones normales pues no nos da ningún problema, pero al ir ya entonces debilitándose, ya sea tanto su musculatura, los ligamentos y el suelo pélvico, entonces puede haber protrusión de ellos. Acá es para que ustedes vean cómo debe de estar. Aquí tenemos la parte posterior y aquí tenemos la parte anterior, que está el sacro y el coxis. Vamos a hablar entonces de la vejiga urinaria como uno de los órganos que vamos a encontrar en la cavidad. Es un órgano, es una víscera hueca, que igual debe de ser distendible, tiene que tener paredes muy fuertes porque debe de adaptarse a los cambios de volúmenes que va a tener. Esta se encarga de almacenar la orina temporalmente, esta le llega del riñón a través de los uréteres, luego la almacena para luego ya excretarla a nivel de la uretra. Entonces acá la tenemos en el hombre y acá está en la mujer. Miren, la posición anatómica es bien importante en cada uno de ellos. Se localiza en la pelvis menor cuando está vacía, ya sobre los huesos púbicos, pero cuando ya está muy llena, entonces puede llegar a la cavidad abdominal. Está limitada anteriormente por la sínfisis del pubis, acá la tenemos, esta celestita, en ambos sexos, y posteriormente, en el caso del hombre, por la próstata, que es esta de acá, y en la mujer va a ser anterior, y en la pared anterior de la vagina en las mujeres. Va a presentar 4 partes. Va a presentar un vértice, va a presentar un cuerpo y va a presentar un fondo. Acá vemos al hacer un corte sagital, podemos ver ya su parte interna. En la mujer va a estar relacionado con la pared anterior de la vagina. Y vamos a tener un cuello que va a ser como la parte más estrecha que va a haber. Además, va a presentar 4 superficies. Vamos a tener una superficie superior o cara superior, 2 inferolaterales y una posterior. Acá las tenemos, una superior, unas inferolaterales y la posterior. Luego tenemos que va a estar cubierta por fascia visceral
de que esta va a estar compuesta de tejido conectivo laxo. Y su pared es bien importante que debe estar compuesta o va a estar compuesta por músculo liso. Este músculo liso tiene nombre que se va a llamar músculo detrusor. Tiene que ser un músculo sumamente fuerte para poder acoplarse a los cambios de volúmenes que van a haber. Entonces, a pesar que es músculo liso, pero es un músculo muy fuerte. Es una capa muy fuerte de músculo y al mismo tiempo va a presentar un esfínter. Tiene un esfínter interno de la uretra que va a ser el involuntario. Además, vamos a ver que hay un trígono vesical, que si ustedes se fijan en esta imagen, va a estar formado por los dos orificios, superiormente por los dos orificios de la uretra, donde ya se terminan de anclar, y luego inferiormente por el de la uretra, que acá en este caso es en el hombre, entonces acá como la uretra ya va saliendo porque es la que nos va a ayudar a excretar la orina. La irrigación de la vejiga va a estar dada por varias ramas. Vamos a tener que va a estar dada por ramas de las arterias vesicales superiores, en el caso del hombre también por las arterias vesicales inferiores y en el caso de la mujer por las arterias vaginales. También hay un aporte de la arteria obturatriz y de la arteria gluteal inferior. Luego vamos a tener el drenaje que va a estar dado por tributarias de las venas ilíacas internas. Luego vamos a tener una inervación que como es un músculo liso va a ser puramente involuntaria. Vamos a tener una simpática que va a estar dada por los nervios hipogástricos y una parasimpática que va a estar dada por los nervios espláncnicos pélvicos y el plexo hipogástrico inferior. Luego nos vamos con el recto, que entonces era la porción del intestino grueso que nos hacía falta, mide alrededor de 12 centímetros y es la porción pélvica del tubo digestivo. Es el que se continúa con, luego del colon sigmoides, es el que se continúa el recto y luego con el conducto anal. Ese se carga de igualmente de almacenar las heces para luego ser excretadas a nivel del conducto anal. Aquí es bien importante que si ustedes se recuerdan, en la parte de intestino grueso vimos tres características macroscópicas propias del intestino grueso, que iban a ser las tenias del colon. En este caso, en el recto, se van a ir dispersando, es decir, que ya vamos a ir viendo que se van perdiendo. Y en el caso del otro de las características macroscópicas, que eran los apéndices omentales, estos van a desaparecer. Estas son características macroscópicas importantes, porque se fijan todavía a nivel del colon sigmoides las teníamos, pero a nivel ya del recto van desapareciendo. Y va a presentar unas curvaturas, va a presentar unas curvaturas siguiendo las del sacro y el coxis para formar unas flexuras. Estas flexuras también son importantes tanto para ayudar a terminar de darle la forma a las heces, pero también para poder almacenarlas y para poder contribuir a la continencia fecal que se está dando a nivel del ángulo anorrectal. Vamos a tener entonces que hay tres flexuras que les mencionaba. Vamos a tener unas dos flexuras derechas, vamos a tener una superior e inferior y una intermedia. De estas flexuras entonces se van a formar pliegues internos, que son bien importantes, porque por ejemplo cuando una persona padece mucho, puede ser con estreñimiento o por lo contrario de diarrea, estos pliegues se pueden ir como borrando o se pueden ir alisando, más que todo es la palabra. Entonces, es bien importante que los conozcamos. En base, entonces, a esta flexura se van a formar tres pliegues internos que se les va a llamar pliegues transversos del recto. Tenemos dos del lado izquierdo y uno del lado derecho. Entonces, vamos a tener los superiores, el inferior y el intermedio. De acuerdo también si se fijan a la flexura. Y lo que les mencionaba, esto contribuye a cómo se va a ir dando el tránsito de las heces, la forma que ya viene tomando la de las porciones anteriores del intestino grueso y al mismo tiempo a poder almacenar por un poco más de tiempo. ¿A dónde va a contribuir a almacenarla un poco más? A nivel de la ampolla rectal. La ampolla rectal es la parte como más dilatada del recto, que va a medir alrededor de 5 centímetros y este tiene la capacidad de poder contener hasta 400 mililitros de heces, para luego sí ya ser excretada. Aquí va a depender mucho también de la funcionalidad que tenga los esfínteres del ano, en este caso el interno y el externo, que ya los vamos a ver. Entonces la ampolla rectal nos permite poder mantener por cierto tiempo alrededor de 400 mililitros de heces que van a tener siempre su inervación, en este caso todavía autónoma, involuntaria, para luego poder tener o contribuir con la continencia fecal y que luego sí pueda ser excretada ya de forma voluntaria.
Nos vamos con el conducto anal, que es la última porción del intestino grueso. Mide alrededor de 2.5 a 3.5 centímetros de largo. Se extiende desde la cara superior del diafragma pélvico hasta el ano. Suele estar colapsado y va a presentar dos esfínteres. Esos son bien importantes. El reposo está en rojito. Tenemos primero al esfínter interno del ano, que este es involuntario, está ubicado en los 2/3 superiores del conducto, y luego tenemos un esfínter externo del ano, que este va a ser voluntario, es decir, que va a ser somático, el que nosotros tenemos control de él. Este se va a encontrar a nivel del tercio inferior del conducto. Se fija anterior al cuerpo perineal y posterior con el coxis, y va a constar de 3 porciones. Este es bien importante porque les mencionaba, miren, aquí venimos con el recto, la ampolla, que es la parte más dilatada, luego acá tenemos ya al conducto anal, y tenemos entonces al primer esfínter, que todavía es involuntario, que todavía tiene una inervación autónoma, pero el que ya controlamos es el esfínter externo. Acá igual, miren esto de acá, solo para llevar la continuidad de cómo contribuye igual a la continencia fecal, tenemos al músculo elevador del ano. Acá pues no se pueden ver bien sus porciones, pero aquí va el músculo elevador del ano. Es decir que, como les mencionaba, también nos va a contribuir a la continencia fecal. Y la irrigación del recto igual va a estar muy ricamente vascularizado, va a tener el aporte a través de 3 arterias rectales. Vamos a tener a través de la arteria rectal superior, de la arteria rectal media, derecha e izquierda, y de las arterias rectales inferiores. Esas ya las vimos todas, así es que ustedes ya deben de buscar de dónde se origina la arteria rectal superior, de quién es rama, luego las arterias rectales medias, porque igual ya las vimos, y las arterias rectales inferiores. Así que eso les queda de tarea, que vayan ya a buscar, a repasar, mejor dicho, en su libro, a las clases anteriores, y que ahí ustedes puedan ubicar de dónde son ramas cada una de ellas. Nos vamos con el drenaje, que el drenaje va a estar dado por las venas rectales, igual superiores, medias e inferiores, porque acompañan a las arterias. Y aquí es bien importante porque estas ya tienen o contribuyen a la anastomosis portosistémica que se formaba, que se recuerdan cuando vimos a la vena porta, que les mencionaba que formaba uniones con otras venas. Y esto se relaciona mucho cuando puede haber una congestión a nivel de hígado, o cuando puede haber una congestión abdominal, o a nivel, en este caso, del recto o del ano. Y se van a formar dos pliegues venosos, un pliegue venoso rectal interno y un externo. Y aquí se ven en este caso la vascularización, en este caso las arterias. Miren cómo es sumamente irrigado, tanto en su parte superior, media e inferior. Y su inervación, si la parte simpática va a estar dada por el plexo lumbar e hipogástrico, y la parasimpática por los nervios espinales de S2 a S4. Luego nos vamos con el conducto pudendo, que este va a ser una vía de paso dentro de la fascia obturatriz. Acá lo tenemos, este de acá, llamado también de Alcock. Este nos va a permitir, miren, si ustedes se fijan acá, aquí van, igual de este lado, nos va a permitir que en él cursen, o sobre él cursen, la arteria, la vena y el nervio pudendo, y el nervio del músculo obturador interno. Cubre la cara medial del músculo obturador interno y tapiza la pared lateral de la fosa isquional. En la fosa isquional es donde tenemos los asteriscos, eso ya lo vamos a ver, que son como unas almohadillas que se van a formar, que nos van a servir de protección. Entonces el conducto pudendo nos ayuda a tapizar la pared lateral de ellas. La arteria y el nervio obturador entran, dan origen a la arteria y a los nervios rectales inferiores, y ahí siguen su curso. Miren, llegan su curso. Esto es bien importante, igual cuando se van a hacer algunos procedimientos, saber que estas van dentro del conducto para poder, o se necesita poder entrar a esta fascia que estos que los está envolviendo. Y aquí está lo que les mencionaba de las fosas isquionales. Están situadas a cada lado del conducto anal. Van a estar tapizados por fascia y van a estar entre la piel de la región anal y el diafragma pélvico. Es bien importante que yo les mencionaba que estas van a ser más que todo de protección. Entonces estas van a estar mayormente compuestas por tejido adiposo y también tejido conectivo laxo, es decir, que también le da sostén, le da protección al resto de las estructuras. Se comunican entre sí a través del espacio posanal que se va a formar profundo sobre el ligamento anococcigio. Aquí tenemos el ligamento anococcigio, entonces acá tenemos a las fosas isquionales acá.
Son como unas almohadillas, como que fueran un colchón que se forma. Los límites, ¿cuáles van a ser? Tenemos el lateral al isquion y la porción inferior del músculo obturador interno. Medial tenemos al esfínter externo del ano. Posterior tenemos al ligamento sacrotuberoso y al músculo glúteo mayor. Y anterior tenemos a los cuerpos de ambos pubis. Y luego quería llegar a esta parte del periné porque esto es muy importante para las clases de mañana en que vamos a describir los órganos genitales, principalmente porque este nos ayuda a delimitar mejor a los órganos genitales externos. El periné va a ser un compartimento limitado por la abertura inferior de la pelvis, con los músculos que yo les mencionaba al inicio en abducción, permite verse como una forma, si ustedes lo ven acá, como de rombo, como un área romboidal. Pero deben de estar los músculos en abducción. ¿Cuáles van a ser sus límites? Tenemos anterior a la sínfisis del pubis, tenemos anterolateral a las fosas, a las ramas isquiopubianas, lateral tenemos a la tuberosidad isquiática, posterolateral tenemos a los ligamentos sacrotuberosos y posterior tenemos al sacro o a la parte más inferior del sacro y al coxis acá. Miren cómo delimita todo esto de acá. Este punto medio vamos a ver que se va a llamar cuerpo perineal. Trazamos nosotros una línea entonces acá y nos permite, de igual forma acá, miren, acá tendríamos al cuerpo perineal, trazamos una línea entre ambas tuberosidades y nos va a permitir entonces poder delimitar o dividirlo en dos triángulos. Un triángulo urogenital, que va a ser entonces el superior, y un triángulo anal, que va a ser el posterior. Si ustedes se fijan ya en la imagen, entonces nos permite poder ya delimitar, en este caso hasta las aberturas que vamos a encontrar, en este caso esta mujer, pero también aparte de los órganos genitales externos. Y el triángulo anal, pues que más que todo va a ayudar a contener a la última porción del ano. El cuerpo perineal, que ya les ubiqué, se sitúa profundo a la piel, posterior al vestíbulo de la vagina en el caso de la mujer y al bulbo del pene en el hombre. Es anterior al ano y es el lugar donde van a converger o va a servirnos de punto de inserción para varios músculos: el bulbo esponjoso, el esfínter externo del ano y músculos perineales transversos, los superficiales y los profundos. Y acá los tenemos. Acá les he puesto la flechita. Este es en el hombre y acá entonces en la mujer. Estos espacios perineales, ¿qué nos van a permitir? Que vamos a tener uno superficial y un profundo. En el superficial vamos a tener, en el caso de la mujer, vamos a describir al clítoris y al músculo isquiocavernoso, a los bulbos del vestíbulo y el músculo bulbo esponjoso, a las glándulas vestibulares mayores, a músculos transversos superficiales del periné y a los vasos y nervios. En el caso del hombre, vamos a tener entonces a la raíz del pene, a los músculos isquiocavernosos y bulbo esponjosos, a la porción proximal de la uretra masculina, de la uretra esponjosa, perdón, a los músculos transversos superficiales y de igual forma a vasos y nervios. La parte profunda, en el caso de la mujer, vamos a tener a la porción proximal de la uretra, que en la mujer es corta. En el caso del hombre tiene 4 porciones la uretra, entonces en el hombre, mire, vamos a tener la porción intermedia, siempre a los músculos del periné, pero en este caso los transversos profundos, y en el caso del hombre a las glándulas bulbouretrales también, y al resto del paquete vasculo nervioso dorsal del pene. En ambos sexos es importante que vamos a tener a nivel central la parte de la uretra, la porción inferior del esfínter externo de la uretra para ambos sexos y las porciones anteriores de las almohadillas isquioanales, que eran las que le mencionaba que formaban las fosas isquioanales. Acá tenemos el triángulo urogenital en el hombre y en la mujer. Entonces, en la mujer vamos a encontrar a los genitales externos, si vamos desde el monte del pubis, labios mayores, labios menores, al clítoris, al bulbo del vestíbulo y las glándulas vestibulares. Y en el triángulo urogenital masculino vamos a tener a los órganos genitales externos, que sería la porción distal de la uretra, el escroto y el pene, y a los músculos perianales. Ese es bien importante porque es el que tiene cambios, ya sea en el hombre o en la mujer. En cambio, el triángulo anal, no, el triángulo anal en ambos sexos va a contener al conducto anal, vea su última porción, y al orificio de ambos. Acá lo tenemos, mire de nuevo, ubicamos el periné, que va a ser el punto medio, el punto central, y trazamos entonces una línea imaginaria que nos permite entonces dividir el triángulo urogenital y al triángulo anal. Eso porque es importante, aunque mañana vamos a delimitar mejor
al resto de estructuras, en este caso de los órganos genitales externos, nos permite quizás mayormente en la mujer poder conocer también algunos procedimientos que se van a hacer. Miren, aquí les puse, por ejemplo, la episiotomía, pero entonces este es un corte que se hace, una incisión que se hace al momento del parto, en este caso parto vaginal, para poder ampliar el paso de la cabeza del feto. Entonces, se fijan, no lo vamos a hacer a cualquier lado, sino que ya por eso nosotros debemos de conocer qué músculos, qué estructuras están ahí, porque miren, acá tenemos al ano, si hacemos un mal corte, pues entonces nos vamos a ir a cortar el ano, entonces ya ahí luego van ustedes a aprender cuál es específicamente el ángulo en que debe hacerse la episiotomía, pero aquí está íntimamente relacionado con el suelo pélvico y algunos de sus componentes, y cuidar que no vayamos a dañar algunos otros que se localizan ahí. ¿Dudas o preguntas ahorita sobre la clase? ¿Dudas o preguntas? Ninguno. ¿Sí? Andrés. Sí, usted mencionó que había músculos que permitían la continencia, ¿verdad? Uh-huh. Pero ¿por qué es que los recién nacidos no tienen esa continencia? Y también, ¿por qué es que ya las personas mayores pierden esa habilidad de Pues poder? va. En los recién nacidos sí la tienen. Lo que pasa es que como todavía está como inmaduro, se podría decir, bueno, todavía está en ese proceso de desarrollo, de crecimiento, de adaptación y de que logre más que todo su madurez, tanto el sistema nervioso como también pues el resto del tracto gastrointestinal, pero sí tienen. Lo que pasa es que pues ellos están, pueden hacer que hagan 5, 6, 7, 8 veces, pero algunos pueden ser un poquito estreñidos. Ahí van a ir ellos formando como su patrón ya defecatorio. Pero en el caso de los adultos, a ver quién se le ocurre, a ver de esa pregunta, para ir ya que ustedes relacionen. Porque ya más o menos un poquito les mencioné en el caso de la mujer. Pero a ver, alguien. Era la debilidad del músculo, la primera parte de los músculos que vimos del diafragma pélvico. Del elevador del ano, ¿verdad? Ajá, entonces Muy la bien. debilidad de... Exacto, muy bien, Robert. Una, Andrés, puede ser por la debilidad de los músculos, del músculo elevador del ano, que como son tres porciones, y se fija, cada porción pues tenía sus fibras, entonces ese tiende a irse a debilitar. Es más en la mujer que en el hombre, porque como es más que todo en la mujer, se ve afectado por los partos, en este caso partos vaginales, que puedo tener, ni vaginales, sino claramente a cesáreos, porque más que todo puede empezar que ya el útero está bastante debilitado, los ligamentos, luego la musculatura, sobrecae o cae sobre la vejiga y entonces vienen ya entre ellos dos dándole más peso al suelo pélvico, ya no puede porque lo mismo ya están debilitados, entonces ya por la misma edad, entonces ya esto hace que vayan a protruir. Esto es bastante frecuente ya en mujeres ya mayores, ¿verdad? Que ya van a ver ustedes que ya necesitan hacerle cirugías para poder reconstruir o por lo menos tratar de mantener un poco en la posición que es. Uh-huh. Muchas gracias. ¿Otra duda o pregunta? Bueno, si no, nos vemos mañana en la otra clase. Cuídense entonces. Feliz día. Gracias, doctora. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Adiós, cuídense. Gracias, doctora.